Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este ciclo que llamamos Gracia Extrema. Y queríamos reflexionar junto con vos acerca de un tema al cual siempre nos vamos a referir por necesidad en nuestra sociedad actual. Y se trata de los pecados de Sodoma. Pero antes de llegar ahí, quería que recordemos juntos esto. Somos un espíritu. Somos un ser espiritual que vive adentro de un cuerpo físico, un espíritu que vino de Dios. Como dice en el Génesis, ¿verdad? Que Dios creó al hombre. ¿Cómo era el hombre? Varón y hembra. Y lo hizo a su imagen y semejanza. Un espíritu que vino de Dios. Y si Dios lo hizo a su semejanza, varón y hembra, es porque no se trata de aquí de orientación sexual, sino de ser viviente. El hombre, el ser humano, fue un ser viviente. Este ser viviente, al ser un espíritu, siempre de tiempos inmemoriales ha buscado la conexión con la deidad, la búsqueda de la conexión con seres espirituales, la necesidad de creer o de adorar algo o de rendir culto a algo. Y si vamos al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20, vas a leer que el ser humano, Pablo nos recuerda que el ser humano desde tiempos inmemoriales, en lugar de adorar al Creador, empezó a adorar y a rendir culto a lo que veía, a la creación. Y hace una lista, habla de que adoró a serpientes, a aves, a lo que veía, a la luna, al sol. ¿Te acordás que muchos pensaban que había que adorar a los dioses enfurecidos que se manifestaban en las erupciones volcánicas? Bueno, el ser humano siempre tuvo la necesidad de adorar algo, y cuando algo no se comprendía, no se entendía el origen, se pensaba que era un dios. Hoy sabemos lo que es la luna, hoy sabemos lo que son los planetas, hoy sabemos todo eso. Pero en esa época, ver al sol era algo tan impactante que merecía adoración. De tiempos inmemoriales entonces venimos. Y Pablo nos conecta directamente con lo que ocurrió en la ciudad de Sodoma. Si continúas leyendo Romanos 1, versículo 23 al 31, vas a leer de que el ser humano llegó a ser tan despiadado, tan soberbio, tan altanero, tan corrupto, que usó su propio cuerpo para prostituirse en un sentido espiritual. Es decir, que Dios, en este capítulo vemos, que le soltó la mano a las personas que usaban sus cuerpos para rendir prostitución cúltica. Estamos hablando de que con sus propios cuerpos le rendían adoración mediante prácticas sexuales a la diosa de la fertilidad y lo que se creía en ese momento. Eran cultos de adoración a estos seres que menciona Pablo en versículos anteriores, al punto que personas heterosexuales, tanto varones como mujeres, abandonaron su conducta heterosexual, es decir, no está hablando de la comunidad LGBTI. Está hablando de personas heterosexuales, hombres y mujeres, que cambiaron la conducta, no que cambiaron su orientación sexual. Cambiaron su conducta, cambiaron la forma de vivir. No es que cambiaron su orientación sexual, porque la orientación sexual es algo que se descubre, no que se cambia. Entonces estas personas heterosexuales, encendidas en su lascivia, en sus excesos, en sus prácticas orgiásticas, en los cultos a los seres espirituales, terminaron en esta desenfrenada carrera por el placer y la adoración a demonios. ¿Por qué? Porque es indiscutible que detrás de la adoración a seres, las personas se van alejando del único ser eterno que es Yahweh, que es Dios. Al alejarnos de adorar a Dios, al descreernos de Dios, entonces terminamos adorando otras cosas. En este caso, estos hombres y mujeres adoraban sus propios dioses, los que ellos consideraban que eran dioses, no al Creador. Es muy claro lo que dice Romanos, y podemos continuar, por ejemplo,
en Génesis capítulo 6, versículo 1, 2 y 4, donde dice, remontándonos a esta historia que te comentaba, de que los hijos de Dios, que se refiere a los ángeles, tuvieron un encuentro con las mujeres terrenales. Es decir, que los hijos de Dios, los ángeles caídos, vieron que las mujeres eran hermosas, las eligieron y les engendraron hijos, engendraron híbridos. Recordarás a los hijos de Anac, recordarás a Goliat, recordarás que había gigantes en toda la tierra. Los recordás, ¿verdad? En la época de David, en esos tiempos también. Entonces, estos híbridos, estos engendros, eran el resultado de la relación sexual entre ángeles caídos y mujeres hermosas que había en la tierra. Debido a esto fue que Yahweh Dios tuvo que enviar un diluvio para exterminar todo lo que había en la tierra y comenzar todo de nuevo. ¿Quién nos arroja más luz acerca de esto? La carta de Judas en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 7, donde también Judas hace referencia a lo mismo que Pablo y a lo mismo que acabamos de mencionar recién en Génesis 6. Dice Judas que estas personas se sintieron atraídas por otra carne, una carne diferente, una naturaleza diferente. Volvemos a repetir, ángeles con personas humanas, con mujeres terrenales. Entonces, para la gente de Sodoma, que intentó vejar, violar a los ángeles que visitaban la ciudad de Sodoma para rescatar a Lot, el sobrino de Abraham, para este grupo violentos que vivía en Sodoma, no era extraño tener relaciones con seres espirituales. ¿Cuál es la diferencia? Que estos dos ángeles no eran ángeles caídos, eran dos ángeles enviados por Dios, por Yahweh, que fueron a buscar al único justo, al único que creía en Dios, que era Lot, el sobrino de Abraham. Cuando los ángeles lo quieren rescatar a Lot, un grupo de hombres violentos, no compuesto por mujeres, no compuesto por niños, no compuesto por animales, por ancianos, ni por bebés, sino un grupo de hombres violentos quisieron violar a dos ángeles. Pero no eran ángeles caídos, repito. Y Lot, que conocía la ley de Dios, que era un hebreo justo, él cumplía el mandamiento de ser hospedador de los extranjeros. Por eso quería dar hospedaje a los ángeles, mientras que los hombres de Sodoma, este grupo violento, quería hacer lo que era costumbre. Cuando venía un extranjero o cuando alguien pasaba por cerca de la ciudad, los saqueaban. Esta gente de Sodoma era por demás de violenta, por demás de soberbia, por demás de caníbal, te diría. Eran depredadores de todo. Y ya sabés, violar a alguien es no solamente violentarlo físicamente, sino también quitarle la dignidad. Y así trataba a la gente de Sodoma a cualquiera que pasara cerca de la ciudad. Trataban de despojarlo de lo que fuera. Esta es la situación con la que se encontró Lot cuando los ángeles lo fueron a visitar, al punto que Lot quiso ofrecerle a estos hombres sus dos hijas. Cierto que ningún hombre ofrecería sus hijas para que las violen, en primer lugar, no en nuestro siglo XX. Entonces Lot, para resguardar la integridad física de estos dos ángeles que lo fueron a rescatar, se le ocurrió ofrecer las hijas a este grupo de hombres que querían abusar de los ángeles. Si eran hombres homosexuales, Lot no tendría éxito en entregar sus hijas. Evidentemente, esto reafirma que no eran hombres homosexuales, porque si no, Lot no pensaría en ofrecer sus hijas. Y en segundo lugar, pensar que porque era un grupo homosexual, si lo fuera, decir que eran violadores es otra cosa. Ya sabemos que los abusadores sexuales, los violadores sexuales, por lo general,
en su gran porcentaje, son hombres, son varones heterosexuales, no son homosexuales. Hay una confusión en ese punto. Y para ir terminando, te quiero leer la lista de los pecados de Sodoma. Me parece muy interesante que lo tengamos presente. Estos son los pecados de Sodoma, Ezequiel 16:49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi las quité. Ya sabemos que la palabra abominación no significa más que desprecio. Desprecio es una expresión de algo que nos provoca desprecio. A nosotros nos provoca desprecio que un varón ofrezca a sus hijas para que las violen. Bueno, a Dios le provoca desprecio un montón de conductas, y acá está la lista, lo volvemos a repetir, habla de, este fue el pecado de Sodoma, soberbia, soberbios para con Dios. Y sabemos que Dios resiste al soberbio, eran soberbios con sus hermanos. Dice saciedad de pan, tenían de más, por lo cual al abundar todo, se hicieron vagos, eran ociosos. También dice que no ayudaron al pobre, al afligido, no fortalecieron al que estaba debilitado, al que estaba indefenso. Dice que se llenaron de soberbia y que hicieron toda clase de males delante de Dios. Esta es la razón por la cual Sodoma fue destruida. Mis queridos y mis queridas amados, les decimos desde esta ciudad de Rosario, Argentina, que no promovemos el pecado. Predicamos a Jesucristo, que es el único camino, la verdad y la vida para llegar a Dios. Que nuestro espíritu se una al de Cristo, que nuestro espíritu nazca de nuevo, porque estaba muerto en delitos y pecados. No depende de cuántas obras hacemos, sino de la fe en que Jesús murió en nuestro lugar. La fe puesta en Él, la confianza puesta en Él, nuestra adoración al Creador y no a las cosas creadas. Eso nos da a nosotros la certeza de que somos